Se habla mucho acerca de las señales, acerca de los tiempos en los cuales el Señor vendrá y se aparecerá, dice la Biblia, en las nubes con gran poder y gloria. Es común que en la vida cristiana se hable que las señales son guerras, que son terremotos, que son hambres, que son esta clase de situaciones que afectan de alguna manera a la humanidad negativamente. Pero la gran señal que Dios nos ha dado es a la cual nosotros como hijos debemos prestar mucha atención. Hay una gran señal, la más grande de todas, y es aquí donde el Señor está con sus discípulos y dice en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndonos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es igual que hoy. El creyente estaba pensando que los acontecimientos en la tierra, temblores, guerras, hambres, son las señales por las cuales debemos solamente creer que el Señor viene pronto. Pero la señal más grande que el Señor ha puesto a través de sus palabras es esta: mirad que nadie os engañe. Esa es la señal más grande. Parece insignificante, ¿no? El cristianismo piensa que mantiene firme en Dios, creyendo que por ser cristiano no puede ser engañado. El cristiano piensa que por mencionar el nombre de Jesús ya no hay engaño en él, o por seguir una religión cristiana o evangélica o alguna línea protestante, cree que él no tiene engaño. Piensan que por llevar una Biblia en su mano, aunque hoy ya no es costumbre llevar una Biblia en la mano, piensan que por tener la escritura, por leerla a través de un celular, de una tablet, hemos llegado a pensar que no hemos sido engañados. Hemos llegado a pensar que no es fácil engañarnos a nosotros. Pero el Señor advierte a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Es la advertencia que el Señor les da. Miren, observen, estén atentos, que ustedes no sean engañados. ¿Alguna vez te han engañado con algún producto diciéndote que es algo que te va a favorecer y resulta que no funciona como te lo vendieron, como te lo ofrecieron? ¿Y cómo nos hemos sentido al descubrir el engaño? ¡Guau! ¡Qué tonto fui! ¡Qué torpe fui! ¿Por qué no me fijé si todo estaba allí? El Señor dice que vendrán muchos en el nombre de Él, utilizarán de su nombre, diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el que voy a solucionar los problemas. Mesías es aquel que viene a solucionar todos los problemas del ser humano: la enfermedad, la economía, las guerras. El Mesías viene a solucionar esto, lo que usted conoce como Cristo. Pero dice la Escritura: y a muchos engañarán. Aquí van dos veces que el Señor dice la palabra engaño. Literal: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, que no estéis en ansiedad, confundidos, porque es necesario que todo esto suceda, acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Fíjense que Él no está diciendo que son señales.
Está diciendo que las pestes son señales. Está diciendo que el hambre son señales. Está diciendo que los terremotos en diferentes lugares son señales. Y todo esto será principio. Esto es principio de dolores. Como dolores de la mujer encinta. Engaño. El hombre con las armas que hoy existen puede provocarlo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa ¿de qué? ¿Y eso qué quiere decir? ¿De Chuchito? ¿Qué quiere decir por causa de mi nombre? ¿Qué quiere decir? Os entregarán por causa de mi nombre. No, por ser cristiano no, porque Jesús no vino a fundar el cristianismo. ¿A eso a quiénes? Es por causa de su palabra, pero ¿a quiénes van a entregar? A los que cumplen sus mandamientos, a los que dan testimonio con su forma de vivir. Cuando usted se sujeta a la palabra de Dios, usted está hablando del nombre de Él. Usted se está sometiendo a la naturaleza de Él. Usted está siendo uno con Él. Y el mundo rechaza todo lo que sea de Él. ¿O acaso no han visto cómo aquellos que en su vida libertina aman la homosexualidad, aman las aberraciones sexuales, van a estar de acuerdo con aquellos que aman la palabra de Dios y la obedecen? ¿Les aman? ¿Los aprecian? Aquellos que se van a sentir agredidos cuando les digan no, ese acto que ustedes están cometiendo es un acto abominable a Dios, es una transgresión al mandamiento de Dios. ¿Quiénes van a ser perseguidos? ¿Quiénes van a ser aborrecidos? Aquellos que aman la palabra. El Señor les está diciendo: os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por causa de obedecer mi mandamiento, por causa de someter vuestras vidas a la voluntad, a la palabra de Dios. Esto me recuerda precisamente que mucho antes de nuestra cabeza sucedió algo muy fuerte. No en 1911 supe los primeros cristianos que llegaron aquí a la frontera, algunas fracturas, vainas cortas, los pastores que llegaron. Y hubo una vez en que trataron a un pastor hasta aquí, y la cabeza le quedó fuera de la tierra. Como cerca, también a todo el mundo quería matar. Eso es una persecución diferente. Vea, no nos vamos muy lejos, hermano. Mis padres predicaban en una iglesia en el barrio Charco Azul, por allá en el oriente de Cali. Estoy hablando hace más de 40 años. Y el cura, cada vez que iba a haber culto, traía a toda la gente de allí a tirar piedras allí en la iglesia, y con la gente adentro. Sí, y tenían que cerrar la puerta. ¿Sí? Y cuando iban a salir, había mucha gente fuera, insultándolos, mentándoles la madre, diciéndoles muchas cosas. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor está diciendo: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de obedecer mis mandamientos. No es por ser cristiano, es por obedecer los mandamientos. ¿Predicar es un mandamiento de Dios? Sí, predicar es un mandamiento de Dios. ¿Tendrá rechazo en algún momento? Sí. Muchos tropezarán entonces. O sea, muchos no soportarán la persecución. Muchos no soportarán el ser aborrecidos por causa del nombre del Señor. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hablando de las familias, porque las traiciones dentro de la familia son las más difíciles de soportar.
José sufrió la traición de sus hermanos. Caín agredió a Abel. Los hermanos de Yeshua lo rechazaban y le decían: vete de aquí. Y así sucesivamente. Y hay muchos ejemplos de hombres de Dios que fueron rechazados por causa del amor a Dios, por causa de obedecer sus mandamientos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cualquier persona puede ser un profeta. No que va a estar en un altar. Está diciendo se levantarán de cualquier parte. Si os dijeren: está en el desierto, no salgáis. De cualquier parte. El engaño. No solamente en iglesias. Cuando usted vea en la Biblia la palabra está en el desierto, de cualquier parte. Los profetas no solamente son en las iglesias, son de cualquier parte. Si usted oye hablar a los representantes de los gobiernos, ellos se vuelven profetas. Va a venir un virus, va a venir una catástrofe, va a haber una guerra. Ellos también son profetas. El engaño. Eso es lo que está diciendo la Escritura, sin certeza. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios: y se levantarán y engañarán a muchos. La palabra engaño, esta es la número 3 en este capítulo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero por qué se multiplica la maldad? Según la Biblia, por desobedecer los mandamientos. Entonces, por haberse multiplicado la desobediencia a la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar. Entonces, Mateo nos habla de una gran señal. Esa señal es el engaño. La 4ª vez que se menciona la palabra engaño o engañar o engañarán está en el verso 24, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra engañar nos está hablando de hablar mentira, de falsear, de burlar, de fingir, de aparentar algo verdadero, de enclavar, de enredar, de fascinar, de seducir. Efesios capítulo 4 nos dice que debemos madurar en el Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de Satanás. Usted lo tiene como error. En Apocalipsis 16, verso 13: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, una trinidad. Aquí sí es trinidad. 3 espíritus inmundos, a manera ¿de qué? De ranas. O sea, el ejemplo que el Señor nos habla en las Escrituras es que el engaño que está sobre el mundo será como el veneno de las ranas, penetra en el cuerpo del animal que es atrapado. Asimismo, el engaño penetrará en la mente y en el corazón de aquellos que se dejaron seducir. El Salmo 105, verso 30, dice: su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes. O sea que el engaño llegará
hasta los gobernantes. Llegará hasta aquellos que tienen un alto rango en los gobiernos, porque de allí se propagará el engaño a la humanidad. O sea, la Escritura nos asemeja, nos enseña que el engaño sobre el mundo será como el actuar de una rana, que estira su lengua para atrapar al que está descuidado, al que está inadvertido. Y así está el mundo ahora. Y así está el cristiano, está así. Los cristianos les pasan las cosas por enfrente y están inadvertidos. No saben lo que sucede en el mundo. Y por no saber cómo está funcionando el mundo ahora, no pueden orar por un país. No pueden orar por la autoridad. No pueden orar por quienes los dirigen. No oran por la iglesia. No oran sino por sus necesidades. Es por lo único que oran. El Señor nos dice en la Escritura que este engaño llegará aún hasta los escogidos de Dios. Mateo 24 nos dice que si es posible, engañará a los escogidos. Pero ¿quién es un escogido en la Escritura hebrea o en la Escritura bíblica? Es aquel que ha sido llamado, aquel que Dios quiere apartar, ungir, el que el Padre ha escogido. Pero la Escritura dice en el Nuevo Testamento que los ha escogido desde antes de la fundación o de la formación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? De ser diferentes al ciudadano del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos dice Efesios 1, verso 4, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Si fuere posible. Está hablando que puede ser o suceder o que puede realizarse. O sea, el trabajo del engaño, de la gran señal, será muy fuerte, muy riguroso, muy estudiado, para que usted sea engañado. Si es posible, hay probabilidades, es aceptable, es factible, es viable, dicen ellos, se puede ejecutar el engaño con ellos. Se puede hacer una práctica para engañar a los escogidos de Dios. Así hace Satanás y sus seguidores y sus servidores. ¿Cómo se puede engañar hoy en día? ¿Cómo? ¿Qué estrategias ha usado Satanás para engañar aún a los escogidos de Dios? ¿Cómo actuará este engaño a manera de ranas, como lo dice Apocalipsis? ¿De qué manera? Fácil. Hoy es fácil entenderlo. Si se entiende que quienes trabajan al servicio del Satán tienen el control de los medios de comunicación. Ellos tienen el control de los medios. Ellos le dicen qué es lo que tienen que decirle a sus oyentes. En este caso, aún a los escogidos de Dios. ¿Usted cree que esas noticias que ustedes ven no son engañosas? ¿O ustedes tienen la capacidad de discernir si esa noticia es falsa? ¿Cómo engañan los medios? ¿Cómo engañan? Modifican, manipulan la información. Pero esa manipulación es subjetiva. Manipulan tus sentimientos. Manipulan tus emociones. ¿Le han manipulado a usted a través de la televisión sus sentimientos y sus emociones? Claro que sí. Claro que sí. Lo manipulan.
Manipulan aquello que es intrínseco, que está dentro de nosotros. Manipulan la forma de pensar, manipulan nuestras conciencias. Te agreden subjetivamente. Están promoviendo la marcha Trans Specials. Y usted dice, no, a mí no me gusta eso. Y hay otro que dice, allá voy a estar. Allá voy a estar. Pues mire, nuestro presidente por fin confesó lo que a ustedes les dije hace muchos años. Se los dije a ustedes aquí en la prédica. Me tocó editar esa parte de esa prédica en ese momento. Pero yo a ustedes se los dije. Y él mismo salió a defender, a decir, tienen que respetar la intimidad. Ni siquiera lo negó. Porque es lógico, hermano. Hay que mirar atrás. ¿Quién fue el que gobernó Bogotá? Él. ¿Qué hizo? Abrir sobre la zona rosa de Bogotá cientos de bares gays, montones de bares gays. Para lo que a unos es bueno, para otros no es bueno. Así que tenemos un presidente así de sencillo, ¿no? Y no crean, y se los digo aquí, no crean que él engañó a Verónica. No lo crean, ella ya sabe, porque esa es la ideología progresista. Para ellos es progreso. Manipulan, los medios manipulan. A uno les parece divertido, chévere, especial vestirse de una forma, a otros no. A unas personas les encantan los jeans todos rotos, a otros como a mí no. Ponerse un vestido que está lleno de rotos gigantescos, que no se ponga nada, salga sin nada, muestre todo. ¿Sabe usted que en la Biblia, en la escritura hebrea, Satanás es el dueño de la moda? Es Satanás, el que influye en la mente de las personas. Pues no han visto los grandes desfiles, y se ponen de sombrero un auto o una bacenilla. Son cosas así extrañas. Estamos ante una apreciación subjetiva de todas estas cosas, de los vestidos, de la comida, de la moda. Todo eso es a través de los medios, del engaño. Pero bueno, listo, eso lo podemos discernir. Todo esto hoy lo conocen y lo trabajan bien los medios de comunicación. Hubo un concierto de Madonna aquí en Colombia. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿No? Ese concierto fue una misa satánica. Padre Santo, ¿qué es eso? Dios mío. Qué horror, Virgen Santa, guárdame de eso. Una misa satánica por la muerte de uno de los hombres más poderosos que hay en el mundo, un señor Rothschild, de aquellos que gobiernan a los presidentes, de aquellos que le llaman la atención: usted, ¿por qué no está haciendo lo que le ordenamos que haga? Una misa satánica. Hoy los sacrificios satánicos se hacen en los conciertos. Ya no es en lugares escondidos, es en los conciertos. Pero el cristiano tiene por mala costumbre decir que no podemos ser engañados, y malinterpretan ese pasaje que dice: si fuere posible, ¿a que no? Sí es posible ser engañado. Ellos dicen: nosotros no seremos engañados. Así dicen muchos cristianos. No seremos engañados por el diablo. Ellos dicen: si es posible, pero no lo será. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, la pregunta es esta: ¿te dejaste vacunar contra el COVID? ¿Te dejaste vacunar? ¿Fuiste felizmente, alegremente, como un niño inocente, a que te vacunaran? Muchos cristianos sí fueron engañados, se dejaron engañar y se enorgullecían: ya me puse la 1, ya me puse la 2 y tengo la 3 y tengo las tengo todas.
Muchos se dejaron engañar. Pero si razonan y miran su salud, como aquí ha pasado con hermanos que han venido y dicen, pastor, desde que me puse la vacuna, me siento que me enfermo más fácil. Así hemos escuchado testimonios por un lado y por el otro. Muchas vacunas estaban infectadas, pero ¿cómo los engañaron? ¿No se acuerdan de los tapabocas? Y todo el mundo con bendito tapabocas. Hasta aquí lo usábamos. Unos, ay, que el tapabocas. Y pasó el famoso, y póngase el tapabocas, y póngase eso que se enferma. Mentiras del diablo. Unos tapabocas todos sucios, llenos de tierra, de mocos, de babas. Y ay, no, que se sentían orgullosos con semejante trapo en la cara. El mundo ha sido engañado y los cristianos también. Pastores que uno escuchaba, hermano, gracias a Dios hallaron la vacuna contra el COVID. Ahora vacúnense, decían estos sinvergüenzas, vacúnense y ahora sí vengan a la iglesia. ¿Ah? Casa sobre la roca, tanta gente así. Aquí en esta iglesia, en esta congregación, yo les advertía, no lo hagan, hermano, no lo hagan porque eso es un engaño. Pero se le burlaban al pastorcito, como no tenemos 200, 5,000 personas, entonces la gente no cree. Pues, ¿cuántas veces te inyectaron? ¿Cuántas veces te engañaron? Las mismas 4 que están en Mateo 24. No se dejen engañar, es la advertencia del Señor. No se dejen engañar. Es la señal más grande que el Señor nos está advirtiendo. No se dejen engañar. Manipularon las emociones, nuestras emociones, llenándonos de miedo, llenándonos de terror, trayendo enemistad los unos con los otros. ¿Se acuerdan? Este no tiene el tapamugres, el tapamoco. Dígame, hermano. Pues no me vaya a corchar. No me sé todas las cosas. Ajá. Vea, hermano, yo le digo una cosa. A mí me gusta mucho investigar sobre eso. Y lo que le puedo decir es que todos esos virus y enfermedades son creados por el hombre y propagados por el hombre. Hay una vacuna que crearon que es para el cáncer de mujer, el papiloma humano. Métase a YouTube. Esa vacuna, hicieron un experimento aquí en Colombia con unas niñas, no recuerdo de qué departamento, y esta gente que pertenecen a la élite crearon esta vacuna y empezaron a aplicarla aquí en Colombia. Vaya, escuche en YouTube, si lo encuentro se lo voy a poner en el WhatsApp, pero léanlo, búsquenlo. Es que a veces uno les manda cosas, yo les pongo a ustedes cosas y ustedes, este pastor tan raro que pone fútbol, que pone no, hermano, es para que se enteren, para que abran los ojos, no para que me estén criticando, porque yo ya sé.
pero se ponen a criticar que es que mira que el fútbol, que es que el engaño, que va a ganar Argentina. No, yo no lo pongo por una emoción deportiva, lo pongo para que entiendan que es que todo lo controlan. Hasta las religiones son controladas. Las religiones son creadas por ellos. Pero volviendo al caso, las mamás de esas niñas, que son montones de niños afectados, mostraban cómo sus hijos, sus niñas se habían afectado por esa vacuna contra el papiloma humano. Y ahí estaban. Y decían que la culpa la tenía gay. Porque él fue el que la trajo. El cáncer ahora, después de la vacuna, se propagó más rápido. Es un cáncer express, eso va rapidísimo. Porque está dañando las células, está dañando los glóbulos rojos, está dañando las defensas del cuerpo. Muchas vacunas traían grafeno. ¿Por qué a la gente los que entendían, andaban protestando para que no se activaran la señal de las antenas? ¿Por qué? Pues porque esas señales afectaban a las personas que estaban vacunadas. O sea, las cosas hay que estarles mirando. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Orar y clamar a Dios. Y clamar a Dios, que Dios coloque un gobernante conforme al corazón de Dios. ¿Imposible para Dios? ¿Cómo así, hermano? Ustedes van a decir, ¿de dónde? ¿Pero de dónde va a salir un gobernante conforme al corazón de Dios? Eso fue lo que dijo Elías. No, yo ahora me quiero morir, renuncio a esto. Yo tengo 7,000 hombres dispuestos para servirme. Dios no estaba diciendo, ya están listos. No, tal vez era un niño que tenía un corazón dispuesto y Dios lo iba a formar. Para Dios no hay nada imposible. Si no, mire allá creo que es en Salvador, hay un hombre temeroso de Dios, pero la élite, los medios le dicen, es un tirano, está metiendo a todos los bandidos a la cárcel, a todos aquellos que extorsionan, o aún al abuelito que va con su chuspita de mercado y lo extorsionan para poder pasar a su casa. La señal más grande, que es el engaño. Entonces, el que no escudriña la palabra, el que solamente está preocupado de sí mismo, no se esfuerza por estudiar la escritura, no enseña, pues dice, no, pero qué injusticia, pobres asesinos, están allá en la cárcel y les toca trabajar para poder pagar su alimento. ¿Hasta dónde la conciencia del ser humano ha llegado? Tan rastrera. Pero el pueblo cristiano mantiene más dormido que un oso perezoso, hermano. Es de los más dormidos que hay. Si les hablan de estas cosas del engaño, no, pero este pastor, ¿de qué está hablando? ¿Eso qué es? Yo solamente me preocupo por mí y por mí. Y el Señor está diciendo que este engaño que está en el mundo, si fuere posible, sí, claro, ya entendemos que sí es posible, engañarán aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Esta es la señal más grande. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿De qué está hablando? ¿Por qué habla de desierto y por qué habla de aposentos? Porque los cristianos dicen, eso ya me lo sé. Eso ya me lo sé. Ya estoy cansado de escuchar Mateo 24 y no lo escudriñan. No saben nada. Porque como el relámpago que sale del oriente, puertas del oriente, y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, donde quiera que estén tus deseos, tu pensamiento, tus emociones, pues allí va a estar todo tu ser. Pero si tu ser está en llenarse de Dios, en buscar a Dios, en hacer lo que tengas que hacer como ser humano, tu trabajo, tus estudios, tu empresa,
salir adelante. Pero a pesar de todo eso, todo tu ser está buscando, llenándose, obedeciendo a Dios, entonces tu vida será diferente de aquellos que están muertos para Dios. Pero la gran señal no son los temblores. La gran señal, antes de que el Señor venga, no es el gran terremoto en Japón, no es el gran volcán que estalle, no, es el engaño. No se dejen engañar. Es la advertencia que el Señor nos da. No se dejen engañar. Terremotos, el hombre con las armas que hoy existen puede provocarlos. Engaño. No se dejen engañar. Las HAARP puede provocar lluvias, puede alejar con químicos, las nubes. Todo eso sucede hoy en día. Los hermanos que están en España, el hermano Sebastián, hace unos 2 meses me enviaba unos videos de cómo pasaban los aviones y soltaban químico en el aire. Señor. Eso está desde el 64, desde el 64, cuando estudiaba la profesora climatología. Ahí mientras se está pensando en que se puede hacer eso, se pronosticaba que iba a haber renacimiento demográfico, cuando va a poner Sí, hacen llover o hace que no llueva porque alejan las nubes. Eso está hoy. No podemos dejarnos engañar creyendo que no pasa nada, que en el mundo o en nuestro país no sucede nada. Hay que seguir orando, orando por nuestra nación, orando por nuestro país, orando por las iglesias, orando por las almas, que las almas lleguen a los pies del Señor. Ustedes piensan, o más bien, no piensen que la gente ya conoce a Cristo. Vea, yo he conocido amigos de mis hijos, o los he oído hablar, y cuando ellos dicen, ¿tú conoces a Jesús? Y él dice, ¿a cuál Jesús? ¿Quién es Jesús? A Cristo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermano, la gente hoy en día está desconociendo quién es Dios, quién es el Señor, qué es la palabra de Dios, porque los cristianos en este tiempo están así, calladitos, no le predican a nadie. Los cristianos de hoy, a los únicos que le predican son a los mismos cristianos. No le hablan a nadie. Y hay que predicar la palabra de Dios, amén. A excepción de algunos que sí lo hacen, pero son muy pocos. Y entiéndase, como dice la palabra de Dios, y el Señor nos lo dice, la gran señal no son los acontecimientos que pasan en la tierra. La gran señal es el engaño. El engaño, ¿amén? Y hay que estar escudriñando la Escritura, y si usted ve noticias, hay que escudriñarlas, hay que indagarlas y orar, amén. Oremos, dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la vida que hoy nos has dado. Gracias por tu fidelidad, por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque tú eres nuestro Dios grande. Bendigo la vida de mis hermanos que hoy han venido aquí a la congregación. Ayúdalos, bendícelos, prospéralos en gran manera. Trae bendición a sus vidas. Prospérales en gran manera en el nombre de